El régimen iraní ha perdido completamente el control y ha estallado una gran guerra civil entre el ejército y el gobierno. Ahora el ejército está llevando a cabo un golpe de estado contra el gobierno legítimo. El presidente Masoud Pezeshkian apareció en la televisión estatal la mañana del 7 de marzo de 2026 y anunció en vivo que se habían rendido frente a todo el mundo, pero lo más importante, frente a su propio pueblo. Debo aquí disculparme con los países vecinos que fueron atacados por Irán, en mi propio nombre. Esta disculpa llevó al país al borde de la guerra civil en lugar de salvar a Teherán. Las reacciones dentro de Irán fueron tan violentas que esta situación fue mucho más allá de los límites de la crítica política ordinaria. Una campaña de linchamiento comenzó, acusando directamente al presidente de traición y debilidad. Los radicales en el Parlamento acusaron a Pezeshkian de traición humillante, mientras que el jefe del Poder Judicial, Mohseni Ejei, efectivamente llevó a cabo un golpe contra el gobierno civil, declarando que los ataques violentos continuarán. ¿Qué sucede después? Solo horas después de que Pezeshkian hiciera esta declaración, el ejército iraní y los guardianes de la revolución lo ignoraron por completo y continuaron atacando las instalaciones petroleras de Dubái, Bahrein y Arabia Saudita. Este es el punto de quiebre. El pueblo iraní está observando a sus líderes, quienes durante años les han dicho que están unidos contra potencias extranjeras, declararse traidores e ineptos en los niveles más altos del gobierno. Pezeshkian, incapaz de soportar la presión que llegó horas después, retrocede, se retracta de su disculpa y se ve obligado a hacer una declaración sin sentido y confusa como: no atacamos a países amigos, no nos rendiremos, lucharemos hasta el final. Pero la flecha ya había salido del arco, la debilidad era visible y la persona que inmediatamente convirtió esta debilidad en una oportunidad estaba en Washington. Usó las siguientes palabras exactas en su cuenta de redes sociales. Irán, golpeado hasta el infierno, se disculpó con sus vecinos del Medio Oriente y se rindió, prometiendo no dispararles de nuevo. Esta promesa se hizo únicamente debido a los ataques implacables de Estados Unidos e Israel. Continuó. Irán ya no es el matón de Oriente Medio, sino más bien el perdedor de Oriente Medio, y seguirá siéndolo durante muchos años hasta que se rinda, o más probablemente colapse por completo. El análisis aquí es muy crítico. Trump calificó directamente la maniobra diplomática de Pezeshkian como rendición. Donald Trump es experto en detectar crisis políticas y cuando vio la vacilación de Pezeshkian y la pérdida de control del ejército, entendió que la dura cáscara de Irán se había agrietado. La respuesta de Trump no fue diplomática. Habló en un lenguaje que apuntaba directamente al orgullo del régimen, disminuyéndolos aún más ante los ojos de su propio pueblo. Esto enfureció aún más a los radicales dentro de Irán. Pezeshkian se vio obligado a responder a la demanda de Trump de rendición incondicional llamándola una fantasía que nuestros enemigos llevarán a sus tumbas. Pero Trump no solo estaba hablando, estaba demostrando su poder en el terreno. Mientras el ejército iraní continuaba atacando a sus vecinos, el ejército estadounidense estaba moviendo uno de los mayores despliegues navales de su historia a la región. Según Fox News, Estados Unidos está desplegando un tercer portaaviones en el Medio Oriente. El portaaviones USS George H.W. Bush está listo para el servicio. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, está en el Mediterráneo Oriental. El USS Abraham Lincoln está en posición de ataque en el Mar Arábigo. Para entender cómo los eventos se salieron de control, necesitamos leer entre líneas el discurso de Pezeshkian el sábado por la mañana. Porque un jefe de Estado no aparece en televisión de la nada y se disculpa con sus vecinos. Detrás de este movimiento hay un gran pánico y presión internacional. ¿Qué dijo Pezeshkian? Hizo la siguiente declaración. Debido a que nuestros comandantes y líderes perdieron la vida como resultado de un ataque despiadado, nuestras fuerzas armadas actuaron por su propia autoridad durante un periodo en el que no había comandantes. Hagamos una pausa y pensemos en lo que esto significa para un ciudadano de ese país. Eres un ciudadano iraní. Tu país está en guerra y el presidente de tu país aparece en pantalla y dice: nuestros comandantes están muertos, el ejército está sin liderazgo, así que están lanzando misiles a diestra y siniestra como les plazca sin preguntar a nadie. Esto no es una tranquilidad, esto es, en esencia, una admisión por parte de la administración civil de la bancarrota del Estado, de una fuerza militar asimétrica descontrolada y fuera de control. ¿Cuál era el objetivo? Aplacar a los países del Golfo, porque Irán, debido a su vacío de mando interno, había puesto a toda la región en su contra al atacar aeropuertos civiles, hoteles e infraestructuras del Golfo que no eran parte de la guerra.
Pezeshkian vio el inminente desastre económico y militar y quiso frenar. Declaró que, por decisión del Consejo de Liderazgo interino, no habría más ataques a los vecinos y que él personalmente se disculpaba por esto. Pero este paso fue la gota que colmó el vaso para los intransigentes dentro del régimen. Mohammad Manan Raisi, el diputado que representa a la ciudad de Qom, calificó las declaraciones de Pezeshkian de insultantes, preguntando: ¿no debería nuestro ejército haber atacado las bases del enemigo al que ahora has pedido disculpas tan humildemente? Ebrahim Azizi, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, fue aún más lejos. El régimen no tiene líneas rojas cuando se trata de defender los intereses nacionales. En otras palabras, estaba diciendo que lo que dijo el presidente era irrelevante y que continuarían atacando. Nombres como el exministro de Cultura Ezatollah Zarghami y el activista de medios conservador Maysam Neli también argumentaron que cualquier alto el fuego sería traición. Mira de cerca lo que sucedió inmediatamente después de que el presidente iraní dijo: «Hemos detenido los ataques, me disculpo». Porque este es el fin oficial de la política civil y los guardianes de la revolución, IRGC, efectivamente tomando el control del país. Solo unas horas después de las declaraciones de Pezeshkian, ocurrieron explosiones violentas en el aeropuerto internacional de Dubái. Un dron se estrelló en la pista del aeropuerto de Dubái, uno de los centros de tránsito más concurridos del mundo, y todos los vuelos fueron suspendidos. Emirates Airlines se vio obligada a detener operaciones. Eso no fue todo. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que habían detectado 16 misiles balísticos y 121 drones. Arabia Saudita derribó vehículos aéreos no tripulados que avanzaban hacia el campo petrolero de Shaibah y un misil balístico lanzado a la base aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses. Sonaron sirenas en Bahrein. Jordania anunció que se habían lanzado 119 misiles y vehículos aéreos no tripulados hacia su territorio. ¿Qué significa esto? Significa esto: los guardianes de la revolución, IRGC, han declarado abiertamente la guerra a la presidencia y al Consejo interino. El mensaje es: no puedes hacer diplomacia, golpearemos donde queramos. Y, de hecho, el primer movimiento de Pezeshkian fue acertado, porque ahora habría un precio que pagar por la agresión de Irán contra los países del Golfo, y este error desencadenó un nuevo evento. El 8 de marzo, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el primer país del Golfo en responder militarmente lanzando un ataque contra Irán. Según I-24 News, los objetivos de los aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos fueron las instalaciones de purificación y filtración de agua de Irán y las áreas de almacenamiento. Este ataque fue descrito como un ataque espejo en respuesta al bombardeo de Irán a las instalaciones de purificación de agua de Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos el 7 de marzo. La declaración del portavoz del ejército, el general Abolfazl Shekarchi, contradiciendo al presidente al decir: «No atacamos a quienes no invaden nuestro país», no es un fallo de comunicación, sino una provocación deliberada. Los guardianes de la revolución, que durante años fueron leales solo a Jamenei, establecieron su propio presupuesto y crearon un estado paralelo dentro del estado, ahora están implementando su propia agenda porque el comandante supremo está muerto. Mientras incendian la región, el ejército iraní está comenzando a usar edificios civiles, universidades y hogares como bases militares. Los comandantes están huyendo de las instalaciones subterráneas debido a los ataques destructivos de Estados Unidos, y los soldados sin mando están abandonando sus cuarteles y huyendo a los desiertos. Desde que Khamenei fue atacado, todas las bases militares en Irán han sido puestas en estricto confinamiento y sus comandantes han desaparecido repentinamente. O huyeron o murieron, o como ratas se escondieron bajo tierra y ahora no hay orden ni liderazgo. Y ahora este cuartel está abierto para nosotros, 2 ladrones. Es un caos total. Ni siquiera está claro qué quieren que hagamos. He estado durmiendo afuera durante noches. Esta confesión muestra que el régimen ha perdido su disciplina militar. Los soldados no pueden recibir órdenes y están tratando de refugiarse en edificios civiles. El final del camino está ahora a la vista para el régimen iraní. Es un proceso de colapso en el que los soldados quieren rendirse y los generales se esconden en edificios civiles, huyendo. Otro miembro de las Fuerzas Armadas iraníes hizo una confesión el 6 de marzo que confirma esta situación. Y ahora que Él está aquí para ayudarnos, ya no tengo miedo, no seré tímido y juro por Dios, por el profeta, por mi familia, por mi propia vida, cuando llegue el momento, trabajaré para el pueblo, con el pueblo y estaré a su lado.
Soy un soldado de su pueblo y si es necesario, daré mi vida por ellos. Desde dentro de las Fuerzas Armadas iraníes, los comandantes han huido, los cuarteles están vacíos, los soldados duermen en las calles, no en sus bases. La cadena de mando en el ejército de 1 millón de efectivos se está desmoronando. Ha pasado menos de una semana desde que comenzó el bombardeo de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y el ejército iraní es irreconocible. Cientos de miles de soldados están atrapados bajo tierra. Los que quedan en la superficie están dispersos. Los comandantes están muertos o desaparecidos, y se oyen voces dentro del ejército diciendo: «Nos uniremos al pueblo». Este proceso, que comenzó con la muerte de Khamenei, se convirtió en una operación de decapitación sin precedentes. Durante esas críticas 72 horas entre el 1 y el 3 de marzo, el sistema nervioso militar del régimen quedó completamente paralizado. El ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Pakpour, el jefe de Estado Mayor Abdorrahim Mousavi, Ali Shamkhani y un total de más de 50 generales y estrategas de alto rango, todos ellos fueron eliminados. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, confirmaron oficialmente el 4 de marzo que 40 comandantes de alto rango habían sido asesinados. La cadena de mando se rompió y las unidades de inteligencia y operaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estaban dispersas. Mientras el régimen experimentaba una crisis de sucesión, la coordinación dentro del ejército desapareció. Los soldados quedaron sin poder recibir órdenes. La desaparición del comandante central tuvo un efecto devastador inmediato en los cientos de miles de soldados esperando en el campo. Cuando se pierde la disciplina, el ejército pierde su estatus como fuerza de seguridad y se transforma en una masa armada que cuestiona su propia existencia y propósito. Informes que emergen de Irán el 5 y 6 de marzo revelan el alcance de esta desintegración. Soldados que llegaron a Irán Internacional esta semana dijeron que después del asesinato de Ali Khamenei y docenas de comandantes militares, algunos oficiales abandonaron sus cuarteles, dejando a los soldados en condiciones peligrosas y obligándolos a hacer guardia bajo bombardeos continuos. En este punto, necesitamos observar la llamada del presidente de Estados Unidos, Trump, al ejército iraní en las primeras horas de la guerra. Trump les ofreció una oportunidad única para rendirse. Sin embargo, los generales iraníes implementaron una estrategia mucho más inhumana. Un video publicado en línea mostró a miembros de las Fuerzas Armadas de la República Islámica estacionados en un centro deportivo civil en Qazvin. La ubicación geográfica del video fue identificada como el complejo deportivo Mártir Babai. En los últimos días, se han planteado preguntas sobre el uso de áreas civiles por parte de las autoridades durante tiempos de guerra. Según Iran Wire, un exfuncionario del gobierno que sirvió en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, durante 8 años durante la guerra Irán-Irak, dijo que a medida que aumentaban los ataques a las instalaciones militares, los funcionarios utilizaron edificios pertenecientes a la Universidad Islámica Azad y varias escuelas para albergar fuerzas militares. Esta fue la prueba más dolorosa de la desesperación del régimen por usar a los civiles como escudos humanos y el colapso del mito militar que habían construido. El cerebro del ejército estaba muerto, y ahora el cuerpo jadeaba por respirar. Mientras este estado de pánico persistía dentro del ejército, un nuevo acontecimiento en la noche del 6 de marzo asestó otro gran golpe a la resistencia psicológica del régimen. 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí dieron el golpe final al búnker subterráneo de múltiples capas de Khamenei. Este ataque, que utilizó más de 100 municiones guiadas de precisión, arrasó con el símbolo de seguridad inexpugnable del régimen y el ejército. Cuando las áreas que un líder o régimen considera más seguras son borradas del mapa, la pregunta ¿qué estamos protegiendo aquí?, comienza a resonar en la mente de un soldado común en el terreno. Este colapso militar masivo dentro de las fronteras de Irán no es un evento local cuyas repercusiones se limitan a las calles de Teherán o los desiertos de Isfahán. Es una fuerte grieta en las líneas de falla que mantienen unido el mapa de Oriente Medio. La muerte del cerebro y la parálisis del cuerpo de un ejército de 1 millón de efectivos dejaron instantáneamente a la red de apoderados regionales de Irán, el eje de la resistencia, que había construido a gran costo y esfuerzo durante muchos años, sin dueño, sin dinero y sin dirección. La primera gran ola se está sintiendo en Líbano. Durante décadas, Hezbollah ha dependido directamente de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para sus decisiones logísticas, financieras y estratégicas. La mayoría de los oficiales iraníes eran miembros de élite de la fuerza Quds que proporcionaban asesoramiento militar a Hezbollah y tenían una influencia significativa en las operaciones del grupo. Sin embargo, hoy en día, los generales y oficiales iraníes están huyendo de la región.
Axios informa del 5 de marzo confirma esto. Según dos altos funcionarios de defensa israelíes que hablaron con Axios y una tercera fuente familiarizada con la situación, docenas de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, IRGC, huyeron de Beirut en las últimas 48 horas, temiendo ser atacados. El efecto de la segunda ola se siente en el equilibrio de poder de la región del Golfo. Los hutíes en Yemen o los grupos de milicias en Irak usaron el poder militar de Irán como escudo. Pero un ejército cuyos soldados yacen muertos en las calles y cuyos oficiales huyen no tiene ninguna capacidad de disuasión. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros actores regionales están observando en vivo cómo esa amenaza que una vez fue dominante en la región se resolvió en cuestión de días con una sofisticada campaña aérea. Esta es una imagen alentadora para que los actores regionales dejen de lado su timidez hacia Irán y tomen medidas más audaces. La exposición de las debilidades militares de Irán de manera tan clara y contundente ha creado un vacío de poder que remodelará la arquitectura de seguridad de Oriente Medio de arriba a abajo. La tercera y quizás más destructiva ola se está desarrollando dentro de las dinámicas internas de Irán, afectando a la población civil. La narrativa que se ha contado al pueblo durante 40 años, el enemigo no puede acercarse a nuestras fronteras, la Guardia Revolucionaria nos protege, ha creado una gran ruptura al enfrentarse con la realidad de comandantes escondiéndose en gimnasios y soldados durmiendo en el desierto. Y con este movimiento, los comandantes iraníes están colocando directamente a su propio pueblo en la mira de represalias destructivas de Estados Unidos e Israel. La gente ve esto. El régimen no lucha para proteger al pueblo, sino solo para proteger su propia existencia, su estructura militar asimétrica. Y en esta guerra, ni siquiera el presidente tiene autoridad. No queda un Estado constitucional. La banda que tiene las armas determina el destino del país. Entonces, ¿quién resolverá este caos? ¿Un nuevo líder? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más oscuras. ¿Cómo reacciona un Estado cuando se le corta la cabeza? Lo que está sucediendo en Irán en este momento es una parálisis total. Tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, no hay una autoridad suprema para guiar al país. El Consejo Tripartito Temporal, del cual Pezeshkian es miembro, está dividido internamente. Las Fuerzas Armadas están actuando de manera independiente. Para llenar este vacío de poder, la Asamblea de Expertos de Irán se está reuniendo en Qom para una sesión extraordinaria. La tarea de este cuerpo de 88 miembros es elegir un nuevo líder supremo. Sin embargo, según el miembro de la Asamblea, Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri, incluso si se alcanza un consenso mayoritario, hay obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos? Primero, la amenaza que Israel ha puesto muy claramente sobre la mesa. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, publicaron un mensaje en Farsi amenazando directamente con asesinar al líder recién elegido. Rastrearemos al nuevo líder y lo eliminaremos. Esta es una advertencia. En otras palabras, la Asamblea de Expertos no solo está seleccionando a un líder, sino que en realidad está eligiendo al próximo objetivo. Esta situación aumenta el miedo y el pánico dentro de la Asamblea. Pero el verdadero gran problema está dentro. El nombre más destacado entre los candidatos es el hijo del líder fallecido, Mostafa Khamenei. Sin embargo, Mostafa Khamenei es una figura que no es querida por los iraníes comunes, que, por el contrario, es el más atacado en las protestas contra el régimen, que se sabe que es un extremista que maneja todos los asuntos oscuros del Estado tras bambalinas y que es odiado por el pueblo. Su sucesión al puesto de su padre, no por mérito sino por herencia, basada en la lógica de una dinastía, contradice los principios de la propia revolución. Mientras el pueblo ya está cansado de años de opresión, colapso económico y más recientemente esta guerra sin sentido, instalar a un hijo odiado al mando será como una bomba de tiempo en las calles de Irán. Si el Estado nombra a una figura odiada por el pueblo para resolver su crisis interna, solo acelerará el fin del régimen porque el miedo del pueblo al régimen ha dado paso a la ira provocada por la impotencia. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.